¿Alguna vez te has preguntado cómo nuestras decisiones de compra pueden influir en el mundo que nos rodea? En el último año hemos sido testigos de una serie de cambios en la forma en que compramos y en la forma en que consumimos. Desde las fluctuaciones económicas hasta los nuevos hábitos de compra derivados de la pandemia, ha habido mucho en juego en el mundo del consumo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos como consumidores hoy en día y qué podemos hacer para proteger nuestros derechos y tomar decisiones de compra más informadas y responsables? Hoy en Plaza al Día, del supermercado al sofá, un año de cambios en el consumo. Saludamos a Julián Tíos, el portavoz de ABACU, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios. Señor Tío, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la importancia que tiene este Día Mundial del Consumidor? Pues hombre, desde una asociación de consumidores como ABACU puedes entender que te voy a responder con una importancia enorme. Lo que sí que está claro es que yo creo que a nivel de consumidor, a nivel del ciudadano, de la persona consumidora, creo que hemos logrado que este día cada vez cale más, cada vez se tenga más en cuenta y sobre todo que la persona consumidora tenga muy claro y cada vez más exija sus derechos, que es lo importante, haga sus reclamaciones cuando crea que las tenga que hacer y en otras ocasiones, aunque no lo tenga claro, pero si él lo ve que es algo que no es justo, igualmente que inicie esa vía de reclamación, que es lo que antes quizá faltaba y que yo creo que hemos conseguido ganar con el tiempo. Esa concienciación y esa fuerza como persona, aunque sea individual, pero como persona consumidora, y que creemos que reclamando y que creemos que moviéndonos vamos a conseguir generar cosas en el mercado, en este famoso juego del comprar y vender. Tenemos esa conciencia pública que no teníamos hace unos años, como nos está contando, pero ¿cuáles podríamos decir que son los principales desafíos que se enfrentan los consumidores en la actualidad, en estos momentos que han habido muchos cambios desde la pandemia hasta ahora? Yo diría que principalmente nos estamos enfrentando a que cada vez más estos amigos de lo ajeno o estas personas que buscan aprovecharse de ciertas situaciones son más inteligentes, son más listos, buscan medios cada vez más sofisticados y todo lo que son fraudes, estafas, etcétera, estamos viendo que los usuarios estamos como muy expuestos a todo este tipo de situaciones que cada vez de repente me llaman desde un teléfono que en mi móvil me dice que es el departamento de atención al cliente de mi entidad bancaria, descuelgo, me dice mi nombre, mis apellidos, mis números de cuenta y me sorprenden con todos esos datos, me dicen que han intentado acceder a mi cuenta, que me van a dar unos números de clave, que los dé, que si no me quedo sin mucho dinero y de repente resulta que le estamos facilitando todo el trabajo porque les estamos dando las claves necesarias para acceder a nuestra cuenta y quitarnos el dinero. Esto es un mero y simple ejemplo de esos retos a los que el consumidor se tiene que enfrentar y es que cada vez tenemos que estar más alerta y actuar con más precaución para poder evitar todo este tipo de fraudes y estafas. Hombre, es que los estafadores se han profesionalizado, nunca mejor dicho, y llegan, como nos estás contando, a colarte, entre comillas, una estafa que nadie diría que realmente te están engañando, porque está tan perfeccionada, tan bien hecha y prácticamente sobre todo las de los bancos son las que más gente cae. Es verdad que estamos mucho y muy expuestos a ello, ¿no? Sí, evidentemente, pero fíjate, cuando empezábamos a hablar, preguntábamos en qué ha cambiado el consumidor. Bueno, pues el consumidor hace algunos años... Ahora ya va alerta, ¿no? Está ahí pendiente. Claro, y no reclamaba, fíjate, no reclamaba cuando tenía este tipo de problemas porque parecía que hasta le daba vergüenza decir, es que me han estafado. Hoy en día se están iniciando muchas reclamaciones contra entidades bancarias porque no podemos exigirle toda la responsabilidad de este tipo de problemas al consumidor. Es decir, no podemos hacer recaer todo el problema en el consumidor. Las entidades bancarias también tienen su responsabilidad. Y si el sistema es vulnerable, lo será vulnerable no solo por culpa del consumidor, sino que también las entidades bancarias tendrán que poner algún tipo de medios para que esto sea más complicado para todos. Y hoy en día el consumidor lo reclama, antes no lo hacía. En un día como el de hoy, la pregunta que le tengo que hacer sí o sí es cómo han cambiado los hábitos de consumo. Le iba a preguntar durante el último año, pero realmente han cambiado desde hace unos años atrás, desde la pandemia, podemos decir. ¿De qué manera han cambiado esos hábitos, señor Tío? Sí, fíjate, yo diferenciaría entre lo que sería prepandemia, es decir, hasta la pandemia, y luego pospandemia. Antes de pandemia, hasta llegar a la pandemia,
vimos que el perfil del consumidor que reclamaba iba variando, iba modificándose. Antes, pues eran personas mayores las que venían a reclamar, disponían de más tiempo, lo hacían tranquila y pausadamente, acudían en persona a reclamar. Todo eso se fue modificando por cada vez más hacer reclamaciones más especializadas o específicas, de gente que tiene menos tiempo, gente cada vez más joven, que además dispone de medios para hacerlo de forma telemática, online, correo electrónico, etcétera, que no quieren perder el tiempo acudiendo a una sala a reclamar, a un lugar a reclamar, y lo hacen desde casa y de forma más fácil y sencilla. Eso es hasta la pandemia. Pospandemia, pospandemia ha generado que muchos consumidores hayan variado, modificado sus hábitos de compra a comprar online y, como decía, ha especializado mucho esas conductas fraudulentas, esos problemas que estamos teniendo como consumidores y, como no, el usuario también se ha especializado en intentar reclamar de alguna manera esas situaciones. El papel de la tecnología ha jugado, podemos decir, un papel, nunca mejor dicho, crucial, ¿no?, para que esos cambios en los consumidores se hagan efectivos. Sí, ha hecho cambiar todo. Ha hecho cambiar, como decía, hacer esas reclamaciones desde hacerlas online en vez de hacerlas en persona, cualquier tipo de consulta también, pero es que además comprar, como decía antes de pandemia, nos encontrábamos con que las compras online eran importantes, pero no de la manera que, ese impulso que tomaron en pandemia y que ha venido para quedarse, porque la gente sigue comprando online. El consejo, como siempre, será: hay que comprar online, hay que comprar con cuidado y nunca hay que dejar de lado ese comercio de cercanía, ese comercio de casa, de barrio. Hay que seguir comprando, hay que seguir acudiendo a esas tiendas porque vemos lo que compramos, disfrutamos con las personas que nos venden, nos dan consejos y al final eso también nos va a enriquecer muchísimo. Leíamos también que los consumidores españoles calificaban el año 2023 como el ejercicio más negativo de las últimas décadas. De hecho, son unas declaraciones o una información que sacaba la Asociación Española de Consumidores, que hizo un balance, ¿no?, del año 2023 en el ámbito del consumo y que provocaba, decían, la vulnerabilidad de los consumidores que trabajan o son empresarios, por ser un año muy complicado. Si nos centramos en este 2023, hemos tenido muchas circunstancias que nos está poniendo las cosas complicadas a los consumidores. La guerra en Ucrania, luego la guerra en Gaza, la pandemia que arrastrábamos, los precios altísimos de los alimentos, incluso de los básicos, de los carburantes, etcétera. Hemos tenido un año difícil. ¿Hacia dónde vamos? Ha sido efectivamente un año, le podríamos denominar el año de la tormenta perfecta. Se nos han juntado muchísimas situaciones que tú adelantabas y que todavía podríamos seguir hablando de muchísimas más, porque evidentemente han afectado de manera importante sobre todo a las familias, a ese bolsillo de las familias, a esos ahorros. Me preguntabas, ¿cómo ha afectado? Ha afectado a que las familias tenían en gran medida ahorros que han tenido que ir tirando en muchos casos de esos ahorros para poder seguir un ritmo de vida más o menos normal, y que en algún momento se van a encontrar con que no van a disponer de esos ahorros, con que el nivel de vida es mucho más elevado. Simplemente para la cesta de la compra vemos que nos cuesta más comprar que nos costaba hace algún tiempo. Entonces el consumidor ahí va a tener, entendemos que tendrá sus problemas, pero yo creo que, fíjate, hace algunos años hablábamos aquello de hay que apretarse mucho el cinturón, o hay que apretarse más el cinturón. Hoy en día ya el cinturón ya no nos lo podemos apretar más, y lo que estamos buscando son siempre situaciones en las que podamos llegar a ahorrar algo a final de mes. Podemos decir o afirmar que el concepto de consumidor vulnerable se ha extendido más en estos últimos tiempos. Sin duda alguna. Yo creo que, de hecho, ya hay normativas incluso que lo regulan. Ya se habla de consumidor vulnerable a nivel legal. Hemos conseguido que por lo menos esa nomenclatura de la que llevamos mucho tiempo hablando y de la que llevamos advirtiendo hace muchísimo tiempo, porque antes había unos parámetros, se decía, si no se puede calentar la casa a esta temperatura, a partir de ahí es consumidor. No, el consumidor vulnerable lo será por muchas otras situaciones, porque no podrá acceder y comprar los productos que estamos insistiendo en que sean saludables, pero quizás si son más caros no puedo comprarlo, o porque quizás necesitará tirar de tarjeta para poder comprar cara a final de mes esos productos de uso normal, habitual, o para pagar incluso suministros esenciales como puede ser la luz, el agua, el gas, etcétera, y tendrá que tirar de tarjeta con sus correspondientes intereses para poder pagar. De todo eso
Todo eso estamos hablando como consumidor vulnerable y que le va a generar un problema importante para llegar a final de mes, sin duda. Nos decía que, por suerte, la mentalidad de los consumidores está cambiando y somos más decididos a la hora de reclamar. Si hablamos de reclamaciones, señor Tío, ¿cuáles están en el top 1? ¿Cuáles, o podemos decir en el top 5? ¿Cuáles son las que la gente más reclama? ¿De qué productos y de qué servicios? Pues fíjate, los he nombrado un poco antes, bueno, pues de soslayo, así de pasada, a las entidades bancarias. Las entidades bancarias tienen yo diría que, no sé si el honor, entre comillas, de ser... Sí, vamos a dejarlo así. Exacto. El asunto que en los últimos años más ha crecido en cuanto a reclamaciones y en cuanto a demandas judiciales, que antes no las había, porque te decía, un consumidor antes entraba en una entidad bancaria, le regalaban unos cubiertos, 2 bolis, y le decían vete a casa y se iba con las orejas gachas. Hoy en día el consumidor no, el consumidor reclama que si gastos hipotecarios, que reclaman por muchísimas circunstancias que en la actualidad se están ganando esos procedimientos. Por lo tanto, el tema de los bancos está ahí. Suministros esenciales también los he nombrado un poco por encima. Todo lo que es el tema de la luz, el agua, el gas, etcétera, están siempre ahí. Otro de los asuntos que no puede faltar, el de las telecomunicaciones, como no va a ser de otra manera. La telefonía es uno de los asuntos, yo diría, más reclamados. Vivienda, tanto arrendamiento como comunidades de propietarios. Y por último, otro sector que en los últimos tiempos ha dado mucho que hablar, y más después de pandemia, ha sido el sector de los viajes. En pandemia empezamos con los problemas y por desgracia no hemos conseguido quitarle esa coletilla de quinto asunto más reclamado últimamente. Con estas circunstancias juegan un papel más importante, si cabe, las organizaciones de consumidores como Abacu. En este año, en este principio de año, han tenido mucho trabajo, muchas personas que se interesan por esas reclamaciones y les piden ayuda. ¿O han notado ese subidón? Por suerte te diría que sí. Fíjate, yo te diría que el principio de año está siendo muy movido, y he dicho por suerte, pero no por suerte porque haya más reclamaciones. He dicho por suerte porque entiendo que cada vez más el consumidor nos llama para preguntarnos, y eso es lo bueno. Es decir, que nos está escuchando, que no vea en Abacu esa solución a un problema. Y además sí que lo intentaremos cuando exista el problema. Lo ideal es poder no tener que generar ese problema. Y antes de firmar una escritura, antes de comprar un coche, antes de contratar un seguro, es cuando una asociación como Abacu puede ser útil, y es cuando interesa llamar y preguntar, oye, voy a hacer esto, ¿qué os parece? ¿O me podéis dar información? Y no habrá ningún problema en asesorarle. De esa manera no vamos a evitar el problema, porque no lo evitaremos, pero sí que quitaremos muchos del medio, y con eso creo que las relaciones entre las empresas, los consumidores y, como no, asociaciones de consumidores van a estar mucho más normalizadas. Por finalizar, señor Tío, en este día, en esta celebración, ¿qué consejos daría a los consumidores en este Día Mundial del Consumidor? Mira, es un consejo que nunca ponemos, pero es el más importante, y es que lo primero hay que disfrutar. Disfrutar. Ya sé que quien me escuche dirá, hombre, eso está claro, ya, hay que disfrutar. Y si surge un problema, habrá que reclamar, pero habrá que reclamar como toque, habrá que reclamar dejando constancia por escrito. Como he dicho también anteriormente, si creemos que algo no es justo, aunque sea legal, aunque alguien me diga que eso es así, hay que dejar constancia, porque de verdad, hacer una reclamación probablemente en algún caso no me resuelva a mí directamente el problema, pero sí que va a conseguir echar del sector a todos aquellos que están haciéndolo mal y que son piratas, y que son los que tanto las propias empresas como los propios consumidores queremos que salgan de este juego de, como decía yo, de comprar y vender. Queremos que no existan, y entre nuestras reclamaciones y la ayuda en muchos casos de las propias empresas vamos a conseguir que esos piratas salgan del sector. Bueno, también es verdad que podemos finalizar y concluir con que los consumidores poco a poco vamos aprendiendo a cómo reclamar lo que es justo, ¿no? Por finalizar y poner la guinda. Sí, yo creo que el consumidor cada vez es más racional, es ya mayor de edad. Además, no tenemos que ser pobre consumidor. No, eso ya se acabó. Al consumidor hay que exigirle que reclame. Cuando algo pasa, por supuesto, pero si no es responsabilidad tuya, reclámalo, y si puedes evitar, como he dicho, ten esa prevención y evítalo. Por lo tanto, consumidor responsable, reclama sin duda, pero antes infórmate y asesórate convenientemente. Julián Tío, portavoz de Abacu, de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, gracias por atendernos siempre. A vosotros, como siempre, un saludo.
Recuerden que en plazapodcast.es pueden escuchar Plaza al Día y también a través de sus redes sociales en Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube y LinkedIn. Además, puedes encontrar Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y así también en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, en plazaldía.es tienen a su disposición todos nuestros contenidos a los que fácilmente se pueden suscribir.